más que nunca necesitamos un plan integral de políticas de juventud, porque es cuando los jóvenes estamos por nosotros mismos, tenemos más problemas y tenemos más obstáculos para hacer un proyecto de vida propio. Necesitamos más que nunca el apoyo de la administración, ¿vale?, para remover esos obstáculos, tal y como dice la Constitución española, para poder desarrollar un proyecto de vida y un proyecto de futuro. Al final no son medidas de comprar una cosa hoy, sino pensar a largo plazo, creo que estamos pensando antes. Si ocupación la sacáis de emancipación, o emancipación es un objetivo de tu ocupación, me parece que es un tema que tendríais que debatir para llegar a un acuerdo. De cómo acceder los jóvenes a la vivienda, de qué tipo de viviendas se tienen que construir, que al final sería más una cuestión de estilos de vida que de emancipación, y hacer una explicación de qué necesitaría un joven, que ahora es lo prioritario estar, pero cuál es el siguiente paso. Nosotros lo que tenemos que hacer es apostar por todo conjuntamente, porque a mí me preocupa la ocupación a día de hoy mucho, pero es que dentro de 10 años seguramente lo que nos preocupa es otro hecho. Si miras lo de Benigani, vale, estaba mirando ahora que respecto a ocupación prácticamente no tiene nada que ver con la realidad que tenemos a día de hoy, y la ocupación fundamental a la vivienda, y es que van de la mano. Nosotros lo que planteamos son una serie de medidas que son muchas van a ser a corto plazo porque eso intenta actuar, y el resto iban todas relacionadas con un cambio del sistema productivo para que genere empleo en el futuro. Entendemos la participación como el derecho de ejercer la ciudadanía.